Hola a todos, mi nombre es Samuel García y en el siguiente video vamos a exponer acerca de las tres siguientes etapas o fases de la mitosis: la prometafase, la metafase y la anafase. Primeramente vamos a terminar con la profase, que es la última fase en la que habíamos visto. En esta última parte ocurre la ruptura de la envoltura nuclear, que posibilita la interacción del uso mitótico y los cromosomas dentro. Los tres componentes principales de la envoltura nuclear, los complejos del poro nuclear, la lámina nuclear y las membranas nucleares, se desensamblan en procesos distintos. Se cree que dichos procesos inician con la fosforilación de sustratos clave por acción de quinasas mitóticas, sobre todo ciclina B y CDKL. La lámina nuclear se desensambla por despolimerización de los filamentos de lámina. La membrana primero sufre alteraciones por fuerza mecánica. La unión, por ejemplo, la unión de la proteína dincina con la membrana nuclear externa provoca la aparición de agujeros en la misma. Sin embargo, el destino de la membrana nuclear es aún desconocido. Se especula que ésta se fragmenta en vesículas, que se dispersan en la célula, o también que ésta se absorba en la membrana del retículo endoplásmico. Los organelos membranosos como las mitocondrias y lisosomas permanecen casi intactos durante la mitosis. Y existe un debate sobre cómo el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi se dividen en este proceso. Para este último, el aparato de Golgi, se proponen varias formas. El contenido del aparato de Golgi puede incorporarse en el retículo endoplásmico durante la profase, o las membranas de Golgi se fragmentan para formar pequeñas vesículas que se reparten en las células hijas, o todo el aparato de Golgi se divide en dos y cada célula hija recibe la mitad de la estructura original. Es probable que no haya una única forma de este proceso, que los tres descritos sean correctos dependiendo del tipo de célula. Del otro lado, recientemente se descubrió que el retículo endoplásmico se mantiene intacto en la mayor parte de la mitosis, lo cual hace dudar de la teoría que se tenía acerca de la partición de este organelo en la profase. Con esta ruptura, se termina la profase y ahora sí se da inicio a la siguiente etapa, la prometafase. En esta etapa, el ensamble del uso mitótico se completa y los cromosomas se mueven a su posición en el centro de la célula. En un principio, los cromosomas ya compactados se dispersan a través de lo que antes era la región nuclear, al tiempo que los microtúbulos del uso van a la región central de la célula. Los extremos más de estos microtúbulos se alargan y encogen de manera que parecen buscar los cromosomas, lo cual, por ciertos estudios realizados, parece no ser un procedimiento aleatorio. Aquellos microtúbulos que hacen contacto con el cinetocoro los capturan y estabilizan. Por lo general, un cinetocoro hace contacto inicialmente con la pared lateral del microtúbulo, como podemos ver en el paso 1. Bueno, luego sí realiza contacto con uno de los extremos más del microtúbulo, o de uno o más microtúbulos, haciendo que esta parte sea inestable. ¿Por qué? Porque solamente se une a un microtúbulo de un solo polo del uso. Este se estabiliza de nuevo con la unión del cinetocoro de la otra cromátide, como podemos ver aquí, con sus propios microtúbulos, del polo opuesto del uso. Finalmente, el movimiento de los cromosomas a través del uso mitótico por acción de las proteínas motoras presentes en los cinetocoros y brazos del cromosoma concluyen en el posicionamiento de este en el centro del uso, en la mitad de ambos polos. De no estar esas proteínas, como se observa en la imagen de la izquierda, donde se eliminó la proteína motora KIT de los cromosomas, no es posible el organizamiento central de estos. Como ambos microtúbulos pueden tener longitudes muy distintas, para que el cromosoma se ubique en su centro, se dan los procesos de adición y pérdida de subunidades en el extremo más del microtúbulo, provocando su acortamiento o elongación. Para un microtúbulo, se da la adición rápida de subunidades de tubulina en su extremo más, y en el otro se da la pérdida rápida de las mismas en su extremo más. En procesos
Estos procesos son acompañados por una polimerización lenta en los extremos más y una despolimerización lenta en los extremos menos del microtúbulo. Se cree que estos procesos están regidos por diferencias en la fuerza de tensión entre los dos cinetocoros. Cuando todos los cromosomas se alinean en el centro del uso con cada cromátide unida a través de dos cinetocoros a los microtúbulos de los polos opuestos del uso, se da inicio a la metafase. Aquí en esta fase, el plano de alineación de los cromosomas se le conoce como placa de metafase. En ella hay diferentes tipos de microtúbulos que son ideales para la tarea de separar las cromátides hermanas que están en el centro. Son tres tipos. Microtúbulos astrales, que son los que se ven proyectados hacia afuera desde el centrosoma, sirven como soporte del mismo uso y es posible que ayuden a establecer el plano de la división del citoplasma o de la citoquinesis. Los microtúbulos cromosómicos, que van desde el centrosoma hasta los cinetocoros de los cromosomas, son aquellos que ejercen tensión sobre los cinetocoros, haciendo que los cromosomas se mantengan en la zona central por acción de ese tira y afloja de los microtúbulos de estos en polos opuestos. Esta fuerza deforma el interior del cinetocoro y ocasiona oscilaciones de los cromosomas situados en la placa de metafase. Los últimos son los microtúbulos polares, que van desde el centrosoma y rebasan los cromosomas. Los microtúbulos de este tipo de un centrosoma se superponen con aquellos del centrosoma opuesto, formando una especie de canasta estructural que mantiene la integridad mecánica del uso. Los microtúbulos cromosómicos, que eran los anteriores, de mencionar, son muy importantes para el movimiento de los cromosomas hacia los polos durante la anafase, que es la siguiente a esta metafase. En esta, la metafase, las subunidades se agregan y expulsan rápidamente en los extremos más de los microtúbulos cromosómicos. Como las subunidades se agregan más rápido de lo que se pierden, hay una ganancia neta de las mismas en el cinetocoro. Al mismo tiempo, en el extremo menos, hay una pérdida neta de estas subunidades. Por lo anterior, se cree que las subunidades se mueven a lo largo de los microtúbulos cromosómicos del cinetocoro hacia el polo. Al separarse ya las cromátides hermanas y estas empezar a migrar hacia polos opuestos, es donde se da inicio a la anafase. Para esta fase hay que empezar recordando la ubiquitina, proteína que funciona como marcación para las proteínas destinadas a destrucción por medio de un proteasoma. Dar inicio a la anafase requiere la adición de esta proteína a componentes y en momentos precisos del ciclo celular. Para ello están los complejos proteínicos SCF y APC, encargados de esta adición. El primero actúa principalmente en la interfase. Sin embargo, el complejo promotor de la anafase juega un papel clave en la regulación de los eventos de la mitosis. Está formado por casi una docena de subunidades centrales, más una proteína adaptadora. Hay dos versiones de esta proteína adaptadora que determinan la selección del sustrato para APC: CDC20 y CDH1. Los complejos APC que contengan alguno de estos se llaman respectivamente APC CDC20 o APC CDH1. El primero se activa antes de la metafase y ubiquitina a un inhibidor principal de la anafase llamado securina, que recibe ese nombre porque asegura la unión entre las cromátides hermanas. La ubiquitinación y destrucción de la securina al final de la metafase libera una proteasa llamada separasa, es una proteasa activa, la cual fragmenta la subunidad SCCL de la molécula de coesina que mantiene unidas las cromátides hermanas. Lo anterior desencadena la separación de las mismas y da inicio a la anafase. Ya para el final de la mitosis, el adaptador CDH1 toma el control de la selección del sustrato de APC. Cuando el CDH1 se asocia con APC, la enzima completa la ubiquitinación de la ciclina B, que ya había comenzado APC-CDC20.
La destrucción de la ciclina conduce a un descenso precipitado de la actividad de la CDKL mitótica, que hace que la célula salga de la mitosis y, como vemos aquí, ya vuelva a la fase, a la fase G del siguiente ciclo celular. Para mostrar la importancia de la proteólisis, se realizó un experimento. Se inhibió tanto el proteasoma como la CDKL en células que ya habían terminado la mitosis y se lavaron para eliminar el inhibidor de CDKL. Estas células con ciclina B y CDKL activa, de hecho, regresan en el proceso de mitosis y se vuelven a realizar los procesos de las etapas anteriores. Con esto, se ve que la proteólisis es necesaria para que el ciclo avance en un solo sentido irreversible. Todos los cromosomas de la placa de la metafase se separan al tiempo al inicio de la anafase. Y las cromátides, que desde este punto, como ya no están unidas a sus pares, se les va a denominar cromosomas, comienzan su migración hacia el polo. Este movimiento es muy lento, lo que permite una separación sin inconvenientes y con exactitud. Al tiempo, durante la anafase, las subunidades de tubulina, a diferencia de en la metafase, se pierden en el extremo positivo del microtúbulo, que produce un acortamiento en las fibras cromosómicas. Se piensa que este cambio en el comportamiento de los extremos más de los microtúbulos es inducido por un cambio en la tensión de los cinetocoros después de la separación de las cromátides hermanas. El movimiento de los cromosomas hacia el polo es conocido como anafase A. Esto para diferenciarla de otro movimiento que ocurre en simultáneo, la anafase B, que consiste en la separación de los dos polos del uso. Se cree que el movimiento relativo de los microtúbulos polares es la causa de la separación de los polos. Las subunidades pueden agregarse de manera preferente a los microtúbulos polares y retirarse de los microtúbulos cromosómicos al mismo tiempo en distintas regiones del uso mitótico. Muchas gracias.